Bienvenidos a una nueva inmersión de El Hampa Bruta. En este capítulo viajamos a Waco, Texas, donde un simple encuentro entre dos poderosos clubes de motociclistas, los bandidos MC y los Cossacks, se convirtió en una de las masacres más impactantes de la historia del crimen organizado en Estados Unidos. Lo que comenzó como una tensa reunión en un restaurante Twin Peaks terminó en un baño de sangre, con 9 muertos, 18 heridos y más de 170 arrestos. Sin embargo, lo más sorprendente de este caso no fue solo la brutalidad del enfrentamiento, sino lo que pasó después. ¿Qué desató esta guerra entre motociclistas? ¿Por qué, a pesar del caos, nadie terminó en prisión? ¿Y qué nos revela este caso sobre la violencia en el submundo criminal de los moteros? Ponte cómodo, porque hoy te contamos la historia real detrás del tiroteo de Waco de 2015. Comenzamos. La masacre de Waco, la guerra entre bandidos y Cossacks. Waco, Texas, un día soleado de mayo de 2015. Un restaurante de comida rápida, lleno de clientes desprevenidos, se convertiría en el campo de batalla de una de las masacres más brutales de la historia del crimen organizado en Estados Unidos. 9 muertos, 18 heridos y más de 170 arrestados. Pero lo más sorprendente, nadie pagó realmente por la masacre. Esta es la historia del tiroteo de Waco, una guerra entre los bandidos y los Cossacks, dos clubes de motociclistas con una enemistad letal. Para entender cómo una simple reunión en un restaurante terminó en una masacre, primero hay que conocer a los jugadores en esta historia. Los Bandidos Motorcycle Club no son una pandilla cualquiera. Fundados en 1966 en Texas, se expandieron rápidamente, convirtiéndose en una de las bandas moteras más temidas del mundo. Su lema lo dice todo: somos los que tu mamá te advirtió. Dominaban Texas, era su territorio, pero en los últimos años, un club rival comenzó a desafiar su reinado, los Cossacks. Los Cossacks, un club más pequeño pero ambicioso, llevaban años creciendo en Texas. Pero su verdadero pecado fue uno: negarse a pagar tributo a los bandidos. En el mundo de los clubes de motociclistas, el respeto no es opcional. El 17 de mayo de 2015, más de 200 motociclistas de diferentes clubes llegaron al Twin Peaks, un restaurante de Waco. Oficialmente, era una reunión para discutir temas de organización, pero en realidad era un polvorín a punto de estallar. La policía ya estaba en alerta. Agentes encubiertos monitoreaban el lugar. Sabían que había tensión, pero no estaban preparados para lo que venía. Testigos cuentan que la chispa fue un simple insulto. Un miembro de los bandidos le dijo a un Cossack que se quitara su chaleco con el emblema del club. Los Cossacks se negaron. Entonces uno de los bandidos sacó un arma. El primer disparo retumbó en el aire. En segundos, la pelea se convirtió en una guerra total. Los clientes del restaurante corrieron aterrorizados. Sillas volaron, botellas se rompieron y los disparos no cesaban. Las cámaras de seguridad captaron la brutalidad. Motociclistas arrastrando cuerpos, golpeando a rivales caídos con bates y cuchillos, una ejecución en plena luz del día. La policía entró con rifles de asalto. Dispararon contra los moteros, intentando frenar la masacre. Cuando todo terminó, 9 estaban muertos y 18 heridos. La policía arrestó a 177 motociclistas, un caso tan grande que los fiscales aseguraban que habría condenas masivas. Pero lo impensable pasó. Casi todos los cargos fueron retirados. Las pruebas de video no eran concluyentes. Nadie sabía con certeza quién disparó primero. Uno a uno, los casos se desmoronaron. Al final, nadie pagó por los 9 muertos en Waco. El tiroteo de Waco mostró al mundo el poder que las bandas moteras siguen teniendo, no solo para controlar territorios, sino para esquivar la justicia. Los bandidos y los Cossacks siguen activos. Los muertos en Waco fueron olvidados. Y en el asfalto de Texas la guerra no ha terminado. Si te impactó esta historia, suscríbete a El Hampa Bruta y déjanos tu comentario. ¿Crees que hubo justicia en este caso? Nos vemos en el próximo video, porque el crimen no duerme, y nosotros tampoco.